Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturaleza Oscura, el canal donde te desvelamos los misterios y curiosidades del planeta Tierra. Mayo de 1845. Inglaterra despide a sus héroes con el orgullo de un imperio que se cree dueño de los mares. Dos barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, parten con una misión legendaria: encontrar el paso del noroeste, la ruta definitiva a través del Ártico. Al mando está Sir John Franklin, un explorador veterano de 60 años. Llevan provisiones para 3 años, bibliotecas de 1000 volúmenes y la tecnología más avanzada de la época, motores de vapor y calefacción interna. Parecen invencibles. Nadie en el puerto de Greenwich imagina que esos hombres acaban de subir a sus propios ataúdes de hierro y madera. 2 meses después, en julio de 1845, un barco ballenero los avista en la bahía de Baffin, esperando a que el hielo se abra para cruzar hacia el estrecho de Lancaster. Los oficiales de Franklin intercambian saludos y cartas con los balleneros. Hay risas, hay esperanza. Es la última vez que un hombre blanco verá con vida a los 129 tripulantes de la expedición. A partir de este momento, el silencio del Ártico se traga a los barcos, y la historia de gloria se transforma en una crónica de sombras y desesperación. El invierno de 1846 llega antes de lo esperado. Cerca de la isla del Rey Guillermo, el mar se solidifica. El hielo no es agua estática, es una fuerza viva que cruje y empuja con la fuerza de 1000 locomotoras. Los barcos quedan atrapados, inmóviles, como insectos en ámbar. En mitad de la noche polar, el sonido metálico de las placas de hielo chocando contra el casco es ensordecedor. La calefacción, que debía ser su salvación, empieza a fallar. El miedo empieza a filtrarse por las grietas de la disciplina naval británica. Pero el verdadero asesino no está fuera, sino dentro de las bodegas. Para ahorrar costes, el gobierno británico contrató a un proveedor barato para las 8000 latas de conserva. Las soldaduras de plomo están mal hechas. Sin saberlo, los hombres de Franklin están ingiriendo veneno en cada comida. El plomo empieza a acumularse en su sangre, atacando sus órganos y, lo más peligroso, sus mentes. La paranoia y la fatiga extrema se apoderan de la tripulación. Los oficiales empiezan a tomar decisiones erráticas mientras sus encías se vuelven negras por el escorbuto y el saturnismo. El primer invierno se cobra sus víctimas. En la isla Beechey, los supervivientes entierran a 3 de sus compañeros, John Torrington, John Hartnell y William Braine. Excavan en el permafrost con picos y palas, creando tumbas que conservarán los cuerpos casi intactos durante siglos. Enterrar a un amigo en un suelo que nunca conocerá la primavera es una tristeza indescriptible. Estas 3 cruces son el primer rastro de que la expedición Franklin ha dejado de ser una misión de descubrimiento para convertirse en una de supervivencia pura. El 11 de junio de 1847, el mando colapsa. Sir John Franklin muere a bordo del Erebus. No se sabe de qué, pero su pérdida es el golpe final a la moral. Francis Crozier, el capitán del Terror, asume el mando de un grupo de hombres que ya no parecen soldados, sino fantasmas. El hielo sigue sin abrirse. Llevan 2 años atrapados en el mismo lugar. La desesperación se convierte en una presencia física dentro de los barcos, un olor a enfermedad y encierro que no los deja dormir. Abril de 1848. Tras casi 3 años atrapados, Crozier toma una decisión suicida: abandonar los barcos. 105 supervivientes bajan al hielo. Su plan es caminar 800 kilómetros hacia el sur, hacia el río Back, arrastrando pesados botes salvavidas cargados con suministros inútiles, cubiertos de plata, libros pesados y cortinas de seda. Es la viva imagen de la locura: hombres moribundos arrastrando botes de 1 tonelada sobre un terreno de hielo afilado como cuchillos. Los inuit de la zona comienzan a ver a los hombres blancos que caminan. Relatan historias de figuras esqueléticas que caen y mueren mientras avanzan, sin soltar las cuerdas de sus botes. El rastro de la expedición se convierte en un camino de objetos de lujo esparcidos por la nieve: una cuchara de plata aquí, una Biblia allá,
junto a cuerpos que ya no tienen fuerzas para levantarse. El Ártico no tiene piedad con los que se aferran a las comodidades de una civilización que está a miles de kilómetros. En un montículo de piedras, dejan un mensaje desesperado escrito en los márgenes de un formulario oficial. Es la única prueba escrita de su destino. Los barcos fueron abandonados. Sir John Franklin murió. Vamos hacia el río Back. Es el final de la esperanza organizada. A partir de aquí, la expedición se fragmenta en pequeños grupos de hombres que solo piensan en una cosa: el hambre. Décadas después, los arqueólogos encontrarían algo que cambiaría la historia para siempre. Al analizar los restos óseos de los últimos supervivientes en la isla del Rey Guillermo, descubrieron marcas de corte que no fueron hechas por animales. Eran cortes quirúrgicos, precisos, hechos con cuchillos de marinero. La expedición más avanzada del mundo no murió solo de frío. En sus últimos días, bajo el sol de medianoche, los hombres de Franklin se enfrentaron a la decisión más oscura que un ser humano puede tomar para sobrevivir. Durante más de un siglo, el destino de la expedición Franklin fue una mancha de silencio en el mapa del Ártico. Pero en la década de 1980, el pasado decidió hablar. Un equipo de científicos liderado por el antropólogo Owen Beatty llegó a la isla Beechey con una misión: exhumar los cuerpos de los primeros marineros fallecidos. Al abrir el ataúd de John Torrington, el mundo quedó paralizado. Gracias al permafrost, Torrington no era un esqueleto, era un hombre de 1846 mirándonos desde el pasado. Su rostro, sus manos, incluso sus ropas estaban intactas. Pero lo que Beatty buscaba no era una imagen, sino una respuesta. Al tomar muestras de su cabello y tejidos, descubrió niveles de plomo astronómicos. La teoría se confirmó: los hombres de Franklin no solo estaban muriendo, estaban siendo envenenados sistemáticamente por la misma tecnología que debía salvarlos. El saturnismo, o envenenamiento por plomo, no es una muerte rápida. Es una erosión lenta de la cordura. El plomo destruye el sistema nervioso central. Los hombres de Franklin empezaron a sufrir cambios de personalidad, depresión profunda y alucinaciones. Imagina a capitanes experimentados discutiendo con fantasmas o marineros incapaces de recordar cómo nudar una cuerda. Mientras el hambre apretaba, sus cerebros dañados por el metal pesado les impedían ver la realidad. Por eso arrastraban botes con espejos y cubiertos de plata a través del hielo. En su delirio, creían que todavía eran caballeros británicos regresando a casa, cuando en realidad eran esqueletos andantes en un desierto blanco. Durante años, los relatos de los pueblos inuit fueron ignorados por la Marina británica por considerarlos supersticiones de salvajes. Pero los inuit lo vieron todo. Contaron cómo encontraron grupos de hombres blancos que apenas podían hablar, que apuntaban al sur con dedos congelados. Describieron haber visto montones de huesos humanos en campamentos improvisados, huesos que habían sido cocinados. En 1854, el explorador John Rae escuchó estos relatos y horrorizó a la sociedad victoriana al informar de que los héroes del imperio habían recurrido al canibalismo. La reina Victoria y Charles Dickens lo negaron rotundamente, pero el Ártico no miente. Las pruebas físicas llegarían mucho después para dar la razón a los habitantes del hielo. En 1992, los arqueólogos analizaron restos hallados en la isla del Rey Guillermo. Bajo el microscopio, la verdad fue innegable. Los huesos presentaban marcas de desollamiento y fracturas intencionadas para extraer el tuétano. El narrador describe este momento con una gravedad absoluta. Los últimos supervivientes de Franklin, atrapados en un invierno eterno, sin caza y con la mente nublada por el plomo, rompieron el último tabú humano. No fue un acto de maldad, sino el grito desesperado de un cuerpo que se niega a morir. La expedición Franklin no solo terminó en tragedia, terminó en una pesadilla que la historia intentó borrar durante un siglo. Durante 170 años, los barcos mismos fueron fantasmas. Pero la tecnología moderna finalmente rompió el hechizo. En septiembre de 2014,
Una expedición canadiense localizó los restos del HMS Erebus en el estrecho de Victoria. Estaba allí, a solo 11 metros de profundidad, descansando casi intacto en el lecho marino. Las cámaras submarinas revelaron platos todavía en sus estantes y cañones listos para una batalla que nunca llegó. El hallazgo fue una sensación mundial. El mar finalmente devolvía una de las piezas del rompecabezas. 2 años después, en 2016, el misterio se completó. El HMS Terror fue encontrado en la Bahía del Terror, irónicamente justo donde su nombre sugería. Estaba en un estado de conservación asombroso, con los cristales de las ventanas intactos. El hallazgo del Terror planteó una nueva pregunta. El barco estaba a 100 kilómetros de donde se creía que había sido abandonado. ¿Acaso algunos hombres regresaron a los barcos después de intentar caminar hacia el sur? ¿Hubo un último intento desesperado por navegar hacia la libertad cuando el hielo se abrió brevemente? Los barcos guardan sus secretos en el fondo del mar, pero su presencia es un recordatorio de que la naturaleza siempre reclama lo que es suyo. La expedición Franklin no encontró el paso del noroeste, pero su desaparición forzó a Gran Bretaña a cartografiar miles de kilómetros del Ártico en su búsqueda. Fue el sacrificio involuntario de 129 hombres lo que finalmente abrió las puertas del norte. Hoy, los barcos son sitios arqueológicos protegidos, tumbas submarinas de una era de ambición desmedida. La historia reflexiona sobre el orgullo humano y cómo la naturaleza oscura del Ártico humilló a la nación más poderosa del mundo. Sir John Franklin y sus hombres buscaban gloria, pero encontraron un infierno blanco. Su historia nos enseña que, por mucha tecnología que poseamos, seguimos siendo vulnerables a los caprichos de la Tierra y a nuestra propia fragilidad biológica. El paso del noroeste está hoy abierto debido al cambio climático, permitiendo que otros barcos pasen por donde el Erebus y el Terror fueron aplastados. Pero en el silencio de la isla del Rey Guillermo, todavía se escucha el eco de los hombres que caminaban sin esperanza. Si esta historia te ha helado la sangre, suscríbete a Naturaleza Oscura y activa la campana. La historia de Franklin es solo un recordatorio de que nuestro planeta guarda secretos que a veces es mejor no despertar. ¿Crees que el canibalismo fue la única opción o hubo algo más que los científicos aún no han descubierto? Te leo en los comentarios.